Quien les habla, Hugo Jesús Guerra, evaluador panamericano identificado con la credencial número 83, emitida por la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación UPAF, en mi carácter de consejero institucional del Panel Internacional de Normalización de la Evaluación, programado como evento de inicio para el 34º Congreso de la UPAF en la ciudad de Panamá. Me permito exponer algunas ideas sobre la normatividad y la tríada epistémica, epistemológica, ética como sostén fundamental de todo proceso de estandarización y de las normas que de él se producen. La normalización es importante para la solución de problemas basadas en criterios metodológicos consensuados y continuos, así como para la institucionalización de metodologías innovadoras como se establece en normativas de investigación, desarrollo e innovación. En la práctica encontramos un amplio menú de normas. En general son de referencia significativa las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Evaluación, IBSC, el Grupo Europeo de Asociaciones de Evaluadores, EGOVA, la Institución Real de Agrimensores Certificados de Inglaterra, RICS, y la Fundación de Estándares Internacionales de Información y Auditoría Financiera. En América son de citar, además, las normativas nacionales de evaluación emitidas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRN, la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, ABNT, el Registro Nacional de Evaluadores de Colombia, RNA, la Fundación de Evaluadores en Estados Unidos de América, TAF, y la Dirección General de Normas de México, DGN. Unas son de desarrollo propio, otras son adecuaciones, y entre ellas, unas son más sencillas, completas y directas que otras. Es de indicar que algunas de ellas están armonizadas con las pautas de la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO. Para el perfeccionamiento de buenas normas nacionales, todas ameritan especial análisis. Los pilares teóricos y metodológicos de la evaluación económica, entiéndase, sus dimensiones epistémicas y epistemológicas son esenciales. Pero sin la debida conducta ética integral, incluyendo la de los usuarios, no hay norma que valga. La ética, en su esencialidad, se sintetiza en el respeto del uno por el otro en todos los quehaceres del ser humano, en sus prestaciones y contraprestaciones, y por el de ambos respecto a los ámbitos naturales y artificiales en los cuales cohabitan y necesitan vivir. La evaluación económica es simultáneamente un proceso y un dictamen auditables. Se resume en mensurar razonadamente, con determinada finalidad y según normas acordadas, el valor dinerario potencial expresado en un tipo de moneda singular que, con un posible nivel de confianza probabilística, le es atribuible en un momento dado a un derecho en particular o a varios sobre un bien específico en ciertas condiciones, ubicación y mercado. Dependiendo del caso, en la evaluación económica se requiere pronosticar la tendencia probable del valor mensurado. Como acotaba Barry Hilberson en el año 2001, para ese entonces vicepresidente del RICS y socio de una de las firmas de contadores públicos y auditores de mayor relieve mundial, con sedes en Londres, la evaluación económica es ciencia y arte al mismo tiempo. En general, quien la solicita espera del evaluador profesional una opinión subjetiva basada en argumentos razonablemente objetivos. Pero aun siendo ciencia y arte a la vez, la valoración económica debe ser necesariamente conocimiento justificado científicamente. De ser solo dosástica, sería de dudosa credibilidad, de muy poca aceptación profesional e institucional y prácticamente sin admisibilidad en ámbitos globalizados. La evaluación económica, aunque se nutre de múltiples ciencias, teorías y técnicas, las entrelaza para generar su propio tejido teórico que sirve de basamento principista para su realización práctica en los contextos de la ciencia y el arte. Sobre la evaluación económica, aun siendo de antiquísima data, desde por lo menos el año 3500 a.C., realizada mediante nilómetros, y con sus más amplios avances a partir de la década de los años 20 de la centuria pasada, todavía no hay consenso entre investigadores, académicos y practicantes para encuadrarla con especificidad singular en la clasificación UNESCO para la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, algunos autores, especialmente el doctor Eduardo Mañú de Argentina, estudioso de la materia, así como en las normas promulgadas por el IRAN
en la década de los 90, siglo XX, la conciben como parte de la metrología y por tanto, según la clasificación UNESCO, dentro del campo de la física. A tales fines la denominan timografía por el significado de la raíz griega timi, valor. Otro connotado autor, el doctor Vicente Caballero Mellado, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, de España, también la concibe como parte de la metrología, pero, según el caso, igualmente la conceptúa integrante o de la econometría, o de la investigación de operaciones, o de la administración de empresas, o sea, como un saber dentro del campo de las ciencias económicas. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, le encuadra como un saber y quehacer dentro de las finanzas y la administración, es decir, también en el campo de las ciencias económicas. El IBSC la conceptúa especialmente como parte de los sistemas financieros, por tanto, integrada en las ciencias económicas. Los profesores investigadores Canone y McDonald de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, en artículos referentes al análisis de publicaciones y programas de estudios en Norteamérica en el siglo XX, la distinguen como una disciplina con su propia identidad. La denominan timología, de nuevo por el significado de la palabra griega timi, y a ella, la timología, la subdividen en 5 subdisciplinas. La ISO, por su lado, la conceptúa de manera amplia y abarcativa y la encaja como parte de las ciencias económicas. Prueba de ello es la razón por la cual emite la norma 10.668 sobre evaluación de marcas, aun y cuando otras entidades como el IBSC, la IFAC y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, tienen normativas sobre la materia. En lo personal, reivindico la evaluación económica como una disciplina con especificidad propia. No me parece prudente denominarla timografía o timología por la significación en castellano de la expresión tim, engaño o fraude. En todo caso, desde la perspectiva epistémica, es una tarea pendiente que tenemos investigadores, académicos y profesionales de la evaluación. Como apuntó en el 2015 el ingeniero Julio Torres Coto Macier de México, expresidente del UPAF, aún tenemos por resolver dónde encuadrar la evaluación en el mundo de las ciencias y la tecnología. En la dimensión epistemológica, los estándares internacionales de evaluación se afincan implícitamente y en buena medida en paradigmas kuhnianos. Sin embargo, son varias las cuestiones que surgen de su análisis. Entre ellas, realmente son 3 enfoques distintos los convencionalmente tratados en la mayoría de las normas: el de comparación de precios, el de costos y el de la renta. ¿O son ellos solamente uno basado en precios, vale decir, en precios de productos terminados, o en precios de los insumos, o en precios de los frutos? La incongruencia del principio de la suma, el caso absurdo de la rueda, más lógico que ese principio es el principio de la conjunción valorativa. Conceptos necesarios de revisar. Por ejemplo, algunos costos impropiamente llamados en la norma como costos indirectos, en contradicción a su común definición en la economía, las finanzas, la contaduría y la ingeniería. Se presupone que según el enfoque de evaluación convencional aplicado, el resultado valorativo podría ser uno u otro. Me pregunto, si los mercados son absolutamente transparentes, como se asume normativamente para definir el valor de mercado, todos los enfoques, el de comparación de precios, el de costos y el de la renta, no deberían producir el mismo resultado, salvo por razones particulares de valoración, como sucede con la mensura de un valor en uso o de inversión específico para una entidad. En todo caso, ¿por qué concebir la evaluación bajo la óptica de Kuhn y no de Lakatos? Entiéndase, según programas de investigación científica lakatosianos en lugar de criterios paradigmáticos kuhnianos. En el caso del UPAF es importante tener presente una de las principales razones que dio pie a su creación, mediante las aprobaciones en la primera Convención Panamericana de Evaluación en Lima, Perú, en 1949, evento histórico y de primerísima calidad, organizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú con motivo de su 60º aniversario. Inicialmente como decisión de las delegaciones asistentes a esa primera convención, para establecer una oficina permanente panamericana de evaluaciones afiliada al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, teniendo como parte de sus metas más importantes la normalización de la evaluación. Luego, 8 años más tarde, en 1957,
por los acuerdos en la convención celebrada en Chicago, en los Estados Unidos de América, en la cual además se decidió convertir a la oficina en la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, UPAF. A posteriori, en 1995 y 2005, con la ampliación de las referidas decisiones en los congresos extraordinarios del UPAF, realizados en Caracas, Venezuela, especialmente en el último de ellos, como producto de un nuevo hito histórico realizado como acto central del encuentro congresal, el primer Foro Internacional de Normalización, promovido, organizado y coordinado por quien les habla. Y años más tarde, con la Declaración de Río de Janeiro, en el 2016, perfeccionada en el 31º Congreso del UPAF, llevada a cabo en la República Federativa de Brasil. En todos esos acuerdos, la reiterada manifestación de la importancia de normalizar la evaluación económica de la manera más amplia posible, válida para todas las organizaciones integrantes del UPAF, sin perjuicio de acondicionamientos nacionales propios. A la fecha, no son muchos los países en América que cuentan con normas nacionales evaluatorias en el marco de los estándares internacionales de evaluación, pero sí con normativas que, sin ser iguales, se encuentran armonizadas con pautas de la Organización Internacional para la Estandarización ISO y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT, y en algunos casos con los propios IBS. Así son de mencionar Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, México y Puerto Rico. Hasta la actualidad, los archivos de la UPAF permanecen ayunos de proyectos de normalización y documentaciones que les sirvan de apoyo para la concreción institucional de una norma panamericana de evaluación en beneficio común, sin menoscabo de los intereses nacionales que le son relevantes a las organizaciones que le integran. Hoy es perentorio emprender acciones de especial significación. Al respecto, me permito sugerir: como profesionales, exigir, pero también colaborar con programas de institucionalización de normas de evaluación. Es crucial que la dirección del UPAF fomente y facilite con la amplitud necesaria el desarrollo de normativas evaluatorias nacionales sin extravíos de los intereses patrios en cada caso, pero apropiadamente armonizables con los IBS, las NIF, las NIA, los principios de contabilidad generalmente aceptados en los casos aplicables, las ISO y cualesquiera otras que fueran procedentes, entre estas últimas las relativas a la gestión del valor, por ejemplo. Si el IBSC considera que la evaluación es parte de los sistemas financieros, son fundamentales sus aclaraciones sobre en qué medida los IBS se homologarían con las NIF, tanto plenas como para pymes, las NIA y los principios de contabilidad generalmente aceptados donde apliquen, igualmente con pautas de la ISO. Es muy importante solicitar que el IFAC nos ayude a clarificar cómo visualiza los IBS desde la perspectiva contable financiera. Es de especial significación procurar la colaboración de la propia ISO para esclarecer el encuadre de los IBS con las pautas que esa organización establece. En lo personal, en el 2018 fueron varias las reflexiones y sugerencias que le hice al IBSC. Entre ellas, la importancia de incorporar, como en efecto se hizo para los IBS 2020, publicados el 31 de julio de este año 2019, la previsión normativa de poder aplicar nuevos modelos de evaluación, entre ellos los que conocemos y hemos difundido en congresos UPAF y otros encuentros nacionales, como modelos multicriterios, el modelo fundado en el enfoque de la valoración por efectividad, el modelo valorativo matricial basado en el enfoque de la conjunción valorativa y el modelo de rentas comparativas. Los tres últimos modelos y respectivos enfoques de la autoría de quienes hablan, desarrollados según programas de investigación científica lacatosianos. La mayoría de esas reflexiones siguen siendo útiles para analizar los nuevos IBS 2020 y emitir las recomendaciones pertinentes, como se requiere en todo proceso continuo y consensuado de normalización. En la actualidad, prosigo investigación postdoctoral con el propósito de hacer un análisis global de normas de evaluación y consecuentes sugerencias. Aún queda mucho camino por transitar y aspectos importantes de esclarecer. Para ello contamos con análisis referenciales importantes emitidas por varios organismos y autores. Como referencia están los propios IBS 2020, de libre acceso en el ciberespacio, según el enlace que indico,
y también otras normativas de interés y algunas notas publicadas sobre las relaciones entre ellas y los IBS. Igualmente, señalo ciertas referencias adicionales relevantes sobre la materia. Por eso, aquí y ahora, de cara al presente, con la firme intención de perfeccionar normativas de evaluación con claro basamento epistémico, concepciones epistemológicas coherentes y preceptos éticos integrales insoslayables. Todo ello con el fin de solventar consensual y continuamente necesidades nacionales sin menoscabo del cumplimiento de requerimientos globales y con buen sentido de sencillez en nomenclaturas y contenidos, versatilidad, universalidad e institucionalización de las innovaciones convenientes e indispensables, y con la expectativa que el futuro no nos reclame las sumisiones de hoy. Como siempre, quedo a la disposición de ustedes para intercambiar ideas y colaborar en lo que estimen menester para ahondar en la materia normativa y en sus programas de trabajo y de educación continua y certificaciones profesionales progresivas.